corazones, bienvenidos a la clase número 5 de mi nuevo curso de aplicación de uñas acrílicas belleza. En esta clase vamos a realizar una aplicación también sumamente clásica. Vamos a aprender a hacer French y Baby Boomer, que son dos servicios basiquísimos también. Pero además te voy a enseñar a hacer una preparación que es de práctica. Es una preparación para colocar tus uñas y poderlas retirar inmediatamente para que puedas practicar constantemente belleza sin lastimar tus uñas naturales. Así que pon mucha atención que vamos a empezar. Lo primero que hago es sobre mis uñas así limpiecitas como viste, sin limar, sin hacerles nada, vamos a aplicar una capita de un esmalte transparente cualquiera, el que tú tengas. A mí me gusta utilizar este que además es fortalecedor, que es el Nail Strength de Organic. Ya que seca tu esmalte, vamos a aplicarlo así en cada una de las uñas y vamos a esperar a que este esmalte se seque belleza. Es un esmalte de los normalitos de toda la vida. Te recomiendo que sea de secado rápido para que no tengas que esperar mucho hasta que tu esmalte se seque. El segundo producto indispensable que vamos a utilizar es una base coat, pero es muy importante que tu base sea Feel Off. Aquí te lo anoto en la pantalla para que lo cheques. Yo tengo estas dos de la marca Benalisa y de la marca Born Pretty. Aquí fíjate, dice chiquitito en letras pequeñitas que la base es fileable, o sea que es una base Feel Off. Entonces, ¿cuál es la diferencia de las bases normales con esta base? Que esta base se retira con facilidad. Es una base que por su química adquiere la textura como de un sticker y se retira así como un sticker. Entonces vamos a aplicar una capita. Cuida muy bien que no te vaya a caer en la piel. Voy a retirar aquí un poquito que se fue hacia mi piel. Lo retiramos perfectamente antes de llevar a curar. Es una base en gel como las bases normales, pero como te digo, por su química es de fácil remoción. Así que es muy importante utilizar este tipo de bases para que, bueno, la aplicación no se adhiera a tu uña natural y podamos retirarla con facilidad. Ya que aplicamos a cada una de las uñas, lo llevamos a curar. Y aquí ya tengo lista mi base. Entonces esta base no necesita limpiarse porque ya queda sequecita. La de Benalisa sí me deja un poquito de capa de inhibición, pero aquí lo limpiamos y ya podemos iniciar nuestra aplicación. Cualquier servicio que vayas a aplicar, belleza, puedes practicar cualquier tipo de técnica con esta preparación. Y al final del video te voy a enseñar cómo me retiro las uñas después que termino de grabar para que veas lo fácil que se retira con esta técnica de preparación y sin lastimar tus uñas naturales, que es lo más importante. Ahora voy a comenzar ya la colocación de mi tip y voy a comenzar a trabajar el French. Y para el French voy a utilizar este tip blanco belleza que me encanta. Estos tips son de la marca Organic. Son mis favoritos para hacer French ya que tienen una sonrisa súper bien definida. Además, la estructura en sí del tip me gusta mucho. Creo que deja un resultado hermoso en un French espectacular. Entonces, estos tips se pegan por el borde de la uña. Vamos a tratar de dejar el mayor espacio posible de lo que es la cama de uña para que nuestro French quede más estético. Así que a mí me gusta adherirlos apenas donde inicia mi borde libre. Bien, ahí es donde voy a colocar perfectamente este tip. Solamente, únicamente el bordecito. Evita hacerlo de esta manera porque si lo pegas muy adentro de tu uña, vas a distorsionar la estética que debe llevar el French belleza. Así que es importante adherirlo únicamente en el borde. Voy a utilizar pegamento para tips que voy a estar trabajando con este de la marca Nail Pop y aplicamos una pequeña cantidad únicamente en el borde del tip, del lado de la sonrisa, de esta forma. Y entonces ya lo llevo a pegar a mi uña. Súper sencillo de esta manera. Ahora, una aclaración, si tú quieres que tus uñas te duren los 21 a 28 días que tiene que durar un servicio de uñas acrílicas, recuerda que la preparación que es para que te dure bastante, te la enseñé ya en la clase anterior. En la clase número 4 ya vimos la preparación. La preparación que hice en este video es de práctica. Es para retirarte las uñas en ese momento, belleza. Así que si quieres que te dure lo que debe durar, ve a ver la preparación de la clase anterior, ¿ok? Que te dejo el enlace en la descripción del video. Bien, así que ahora voy a colocar el tip natural para realizar también mi Baby Boomer. El tip natural, fíjate que sí tiene esa franja, esa línea que es lo que sería mi zona de adhesión. Entonces en toda esa zona voy a colocar la resina y lo llevo a pegar a mi uña de la misma manera. Sostengo de esta manera, presiono
presiono un poquito para que se adhiera muy bien. La resina se seca súper rápido, en cuestión de 10 segundos ya está seco. Y ya podemos cortar nuestro tip y ajustar el largo, dependiendo del largo que tú quieras tus uñas. Yo en esta ocasión no las quiero tan largas, digamos algo naturalitas para que se vean súper lindas, súper cute. Ahora voy a estar trabajando con estos barrilitos belleza que son de grano 240 para limar la superficie de mi tip natural, ¿sí? El tip blanco no se lima, el tip blanco se deja así para hacer el French, pero para hacer el baby boomer sí voy a limar. ¿Por qué lo voy a trabajar con estos barrilitos? Porque fíjate cómo me da mucha más precisión en el limado, y ya que tengo aplicada mi base, no quiero estropear la base, no quiero limar la base para que no se estropee, así que voy a estarlo trabajando con esto. Puedes utilizar tu lima manual si tú no tienes máquina, pero es posible que vayas a rayar y a desprender la base que aplicamos para contener el producto y que no se adhiera a nuestra uña. Si eso ocurre, pues simplemente aplicas después otra capa de base antes de comenzar a aplicar el acrílico. Te lo voy a enseñar de todas maneras enseguida. Entonces aquí comienzo a limar, fíjate, solamente el tip para devastar el plástico y que quede todo nivelado, toda mi superficie nivelada y que no se sienta ningún escalón, y que me permita hacer una aplicación mucho más parejita. Para ayudarme y que sea más fácil el proceso de limado, he utilizado ablandador para plástico, ablandador de tips que te mostré en la toma anterior, que es un producto también súper básico que te recomiendo. Mira, si llegas a limar la base o a desprender la base, lo único que tienes que hacer es aplicar nuevamente una capita de tu base Feel Off de esta forma y llevarlo a curar a tu lámpara, y después de esto ya comenzamos nuestra aplicación de acrílico con normalidad, corazón. Este tipo de preparación yo la utilizo muy seguido para hacer mis grabaciones de videos belleza, porque no puedo estar limando mi uña natural a cada rato, porque imagínate, pues la maltrataría muchísimo, así que utilizo esta preparación. Por eso es que muchas veces, si te fijas en mi contenido, vas a ver mis uñas brillantes desde el momento que comienzo a aplicar el producto. Bueno, es por eso, porque he aplicado esta preparación. Ahora voy a trabajar con esta mezclita de acrílico que yo preparé y que puedes encontrar el video del paso a paso en mi canal secundario, que si todavía no te has suscrito, te voy a dejar aquí el enlace para que vayas a suscribirte, y ahí vas a encontrar el video en donde preparé esta mezclita. Es un canal donde te muestro sobre todo arte en uñas en un formato diferente que espero que te guste, y que por supuesto belleza últimamente voy a estar muy activa por allá, así que te invito a que vayas a seguirme por allá. Entonces vamos a aplicar una pequeña cantidad de este acrílico hacia la punta de mi tip. Voy a comenzar con el baby boomer, fíjate, estoy trabajando en el tip natural. Y vamos a estarlo barriendo suavemente hacia arriba para ir difuminando el producto, y después con el cuerpo del pincel comienzo a aplanar mi producto de esta manera para que quede bien parejito. Ahora voy con mi cover, que para esta oportunidad elegí el Makeup Internacional número 2 de Acrylic, que es un tono natural rosa muy bonito. Mira qué precioso, es de cobertura completa, así que me va a servir perfecto para hacer mi baby boomer. Y comienzo con la parte media de la uña, lo aplico de esta forma, con suficiente humedad para poder hacer el difuminado. Y mira, con la punta del pincel simplemente presiono y voy difuminando hacia el color blanco de esta forma, y subiendo hacia la zona de cutícula vamos presionando y vamos aplanando para ir desde aquí ya haciendo todo el sellado del producto. Voy a aplicar la perla en zona de cutícula, una perla más pequeña, y aquí comienzo haciendo mi sellado en borde de cutícula. Fíjate cómo voy llevando primero suavemente el producto, acercándolo hacia la zona de cutícula sin tocar la piel. Hacia la parte de abajo vamos a barrer con la punta del pincel también para que se integre con el producto anterior, y en zona de cutícula haciendo estas pequeñas palmaditas, estas presiones para ir consiguiendo ese sellado correcto en el borde de cutícula. Entonces con nuestro pincel inclinadito a 45 grados vamos presionando y listo, corazón. Ahora por último vamos a hacer un encapsulado. El baby boomer siempre se termina con un encapsulado en lo que es la zona
de intersección, la zona de difuminado entre el blanco y el cover. Y para este encapsulado yo decidí utilizar este rosa, que es un rosa translúcido también de acrylic, es un rosa básico. Puedes utilizar también transparente, los dos son válidos, tiene que ser un color translúcido para que se vea lindo, pero yo decidí utilizar el rosa porque este mismo rosa voy a utilizar para el French, y de esta manera integré digamos el French, el Baby Boomer en el mismo set. Entonces de esa manera voy a trabajarlo. Fíjate como solamente desde la parte media hacia abajo estoy realizando este encapsulado y listo, corazón. Ahora voy con el French, y para mi French sumamente sencillo, belleza. Ya tengo listo mi tip blanco y ahora simplemente con este acrílico rosa translúcido, también puedes utilizar transparente, que sería la forma más basiquita, pero te recomiendo que sea un color rosa muy natural como este, que sea translúcido para que no te vaya a distorsionar o alterar la tonalidad blanca del tip. Lo vamos a aplicar de esta forma y lo único que vamos a hacer, vamos a recubrir toda nuestra uña con el acrílico. Entonces primero comienzo en la parte media, de aquí me voy a la zona de cutícula, observa cómo voy integrando con la perla anterior, y hacia zona de cutícula también voy a realizar mi sellado presionando el producto para que quede perfecto. Y después en la punta voy a aplicar por último la perla final para integrar ya todo y terminar de encapsular toda mi punta. Fíjate qué fácil que es, y así ya tendrías listo pues un servicio de French, que este es un French básico, el más basiquito de todos, belleza, con el que puedes ofrecer un servicio express, un servicio muy rápido y además también muy lindo. Todo depende de la calidad de tus tips que elijas para que esa sonrisa se vea súper linda. Bien, ya que terminamos de hacer esta aplicación, ahora sí ya vamos a comenzar todo el proceso de limado. Y todo el proceso de limado también te lo expliqué con mucho más detalle en la clase anterior, en la clase número 4, que recuerda, si no la has visto, belleza, este es un curso completo que son una serie de clases que están diseñadas de esa manera para llevarte paso a paso en toda la técnica y el proceso de aplicación y no te pierdas de ningún detalle. Así que te voy a dejar enlazado aquí en la descripción todas las clases anteriores, desde la número 1 hasta todo el curso. Ahí en ese enlace vas a encontrar todas las clases del curso para que no te pierdas ninguna, belleza. Revisa en la descripción que ahí te dejo todo. Entonces vamos a hacer la preparación ya, el limado final, perdón, vamos a hacer el terminado. Aquí estoy limando ya zona de cutícula. Recuerda que para zona de cutícula utilizo una lima de grano 150 y para el resto de la superficie utilizo la lima de grano 100. En la superficie vamos a hacer este limado vertical de esta forma para que nos quede bien parejita toda la superficie, sin baches y bien alineado, por supuesto. Y siempre para comenzar nuestro limado comenzamos haciendo cuadratura a la uña, limando los laterales, los dos laterales hasta que nos queden bien, pero bien paralelos, bien alineados. Y después vamos a limar también la punta, que nos quede súper recta en este caso porque estamos trabajando uñas en una estructura recta, cuadraditas. Entonces es importante que verifiquemos todas esas líneas de nuestras uñas. Ya cuando haya terminado de limar, vamos a comenzar a pulir, y recuerda que para pulir hacemos movimientos circulares y el objetivo es retirar todas las rayaduras que nos ha dejado el limado anterior para que nuestro brillo finalizador, nuestro top coat, quede súper lindo, súper brillante y obtengamos un resultado espectacular en nuestras uñas. Entonces lo vamos a hacer de esa manera, movimientos circulares, pasando suavemente toda la superficie de la uña y también los bordes y los filos. Ya que termino, voy a limpiar perfectamente cualquier residuo de polvo con una gasita empapada de alcohol o Sunny Spray de esta manera. Y ahora sí ya puedo aplicar mi top coat a cada una de mis uñas para darle ese acabado brillante, hermoso ya a mi aplicación. Observa qué lindo que queda. La verdad es que son dos aplicaciones súper prácticas, súper vendibles, belleza. Estos son basiquísimos, son el día a día
de todo salón de uñas, así que no puede faltar estas dos aplicaciones en tu mesa de trabajo. Fíjate qué lindo es el resultado del Baby Boomer, una transición hermosa, y como te digo, ese tono blanco puedes encontrar la manera de realizarlo en mi canal secundario X Nails Art, que te lo voy a dejar aquí en la descripción del video. Y en el caso de el fringe también tenemos un resultado precioso, belleza, como viste, sumamente sencillo de hacer. Todo depende de una buena calidad de tus tips blancos, belleza, para que consigas un fringe espectacular en esta técnica que es tan básica y utilizada en salones. Fíjate, desde el lateral, desde la punta, todo es correcto en cuanto a los terminados. Recuerda que la punta no debe exceder de un grosor de 1 milímetro, corazón, y este es el resultado ya en conjunto en toda la aplicación. No te muevas de ahí porque aún tengo que enseñarte cómo retirar estas uñas ya con nuestra preparación de práctica, que vas a ver que es sumamente fácil, belleza. Y hago la advertencia, si utilizas una base normal, no intentes esto porque vas a lastimarte, ¿bien? Esto solo se puede hacer con la base Feel Off porque, como te mencionaba, su consistencia o su química hace que la base se convierta en un sticker que podemos quitar, sumamente sencillo como acabas de ver. Mira, ¿ves? Queda como una gomita plástica que es un sticker, literalmente, que podemos retirar simplemente haciendo un poquito de presión y sale con facilidad. Si quieres, puedes ayudarte también con un poquito de aceite de cutícula. Aplicas un poquito de aceite de cutícula y después vas haciendo esta palanca y no vas a lastimarte en absolutamente nada. Yo no le pongo aceite de cutícula y mira, lo retiro con mucha facilidad y así es como van quedando mis uñitas completamente sanas para volver a grabar. Y ahora sí, belleza, estás lista para pasar a la clase número 6, que aquí tienes el enlace, está apareciendo en tu pantalla, o revisa la descripción del video que ahí te dejo todo y nos vemos allá para seguir aprendiendo mucho más.